Vamos a empezar el tema 5, que es el tema de fuentes de corriente continua. Vale, como fuentes de corriente continua, pues las más importantes que se usan son las baterías. ¿Qué es una batería? Una batería es un dispositivo formado por varias pilas electrolíticas o acumuladores capaz de extraer la energía química acumulada en las sustancias que la componen y transformarla en energía eléctrica por medio de reacciones de reducción-oxidación, redox. Vale, se transforma energía química en energía eléctrica a través de unas reacciones de oxidación-reducción. Las baterías están compuestas de dos barras que se conocen como electrodos, que están sumergidos en una disolución denominada electrolito. Cada electrodo se fabrica con sustancias distintas, de manera que bajo la acción del electrolito, una de ellas tenga tendencia a ceder electrones y la otra a captarlos. Vale, los electrodos se denominan ánodo y cátodo. El ánodo es el electrodo negativo y el cátodo el positivo. En el ánodo, el metal se desprende de electrones, cede electrones para reaccionar con el electrolito. Estos electrones se acumulan en el electrodo, en el ánodo. En cambio, el metal que compone el cátodo demandará electrones para reaccionar con el electrolito. De esta forma se crea un exceso de electrones en el ánodo y un defecto de los mismos en el cátodo. Si se unen ambos electrodos eléctricamente, pues aparece un flujo de electrones desde el ánodo hasta el cátodo para lograr la neutralidad eléctrica. Cuando se consume el metal del ánodo, el cátodo o el electrolito no es capaz de aceptar más iones metálicos, pues la pila se habrá agotado. Vale. Algunas baterías se pueden recargar y otras no. Entonces podemos clasificar las baterías como baterías primarias, las que no se recargan, y baterías secundarias, las recargables. Bueno, empezamos con las baterías primarias. Las baterías primarias son las que no se pueden recargar. Las reacciones químicas que se efectúan para la producción de electricidad no son reversibles. Las más importantes son las de carbono-zinc, manganeso alcalino, dióxido de mercurio, dióxido de plata y de litio. Vale, las de carbono-zinc. Estas son las denominadas pilas salinas. Disponen de un ánodo de zinc, un cátodo que consiste en una barra de carbón rodeada de dióxido de manganeso y un electrolito de cloruro amónico disuelto en agua. Vale. Estas baterías de carbono-zinc o baterías salinas tienen una tensión nominal de 1,5 voltios y se comercializan en diversos tamaños, como AA, ¿vale? Son las pilas comunes que tenemos para que funcionen muchos dispositivos, como puede ser una radio, etc. Vale, el siguiente tipo de pilas que tenemos son las alcalino-manganeso. Estas son las pilas alcalinas. Vale, aquí en estas pilas el ánodo es de zinc, el cátodo de dióxido de manganeso y carbono, igual que las anteriores. La tensión en vacío será la misma, 1,5 voltios. Y en este caso lo que cambia es el electrolito. El electrolito es una disolución de hidróxido potásico en agua. ¿Vale? Entonces el electrolito es un álcali. En vez de ser un ácido, es una sustancia alcalina. Vale. Pues estas lo mismo. Ya hemos visto que tiene 1,5 voltios. ¿Vale? Y se fabrican en unos tamaños que las pilas salinas. AA, por lo que pueden sustituir a estas. Vale. El siguiente tipo de pilas de baterías primarias tenemos las de óxido de mercurio. Vale. Estas de óxido de mercurio tienen una gran capacidad junto con un reducido tamaño y una elevada vida útil.
son las tradicionales pilas de botón. Son capaces de mantener prácticamente constante la tensión en sus bornes durante descargas muy prolongadas, varios años, y a distintos ritmos de descarga. A ver, vamos a ver lo que es la capacidad de una batería. La capacidad de una batería se mide en amperios hora. Si tenemos en cuenta que un amperio es un flujo de corriente de un culombio por un segundo, llegaremos a la conclusión de que hablar de capacidad de una batería es hablar del número de electrones que es capaz de poner en circulación. Vale. Entonces, la capacidad de una batería está íntimamente relacionada con su volumen. A más volumen, mayor capacidad. La relación energía-volumen en una pila de mercurio es de 2 a 4 veces mayor que en una pila alcalina. Vale. Siguiente tipo de pilas, dióxido de plata, de baterías. Vale. Las dióxido de plata, zinc alcalino, conocidas como pilas dióxido de plata. Tienen unas características similares a las dióxido de mercurio. Químicamente son muy parecidas, la única diferencia es que en el cátodo, en este caso es óxido de plata, en lugar de óxido de mercurio, que mercurio ya sabemos que es contaminante. Esto provoca que la tensión de la pila de óxido de plata sea de 1,55 voltios. Vale, aquí se comercializan en forma de botón. Y esta es más cara que la de óxido de mercurio debido al precio de la plata, pero menos tóxica y contaminante al carecer de mercurio. Bueno, y la última de las baterías primarias son las de litio. En las de litio, sabemos que la fuerza electromotriz proporcionada por una batería depende del potencial de reducción de los materiales empleados en los electrodos. El metal con un mayor potencial de reducción es el litio. Entonces, parece lógico que se emplee en la fabricación de pilas. Además, el litio es un metal relativamente ligero. Vale, en estas baterías el ánodo es de litio y en el cátodo, se pueden emplear diversos materiales. Por tanto, no podemos definir una sola tensión para las pilas de litio. En función del cátodo empleado, la tensión en estas pilas varía desde los 1,4 voltios de las pilas de litio sulfuro ferroso hasta los 3,7 voltios de las pilas de litio óxido de plomo. Las baterías de litio se emplean en diversos modelos de ELT, Emergency Locator Transmitter, ya que son capaces de mantener la carga incluso en condiciones ambientales adversas, temperaturas extremas, humedad, vibraciones, impactos, etc. ¿Vale? Una ELT es un transmisor de radio que permite la localización de la CVR, Cockpit Voice Recorder, y de la FDR, Flight Data Recorder, tras un accidente de aviación. CVR y FDR es lo que se conoce comúnmente como la caja negra, que es esta. Vale, entonces la caja negra tiene pilas de litio. Vale, hasta aquí las primarias. Ahora vamos a ver las baterías secundarias. Bueno, pues las baterías secundarias son aquellas que se pueden recargar. Las reacciones químicas que tienen lugar en las baterías secundarias son reversibles. Aquí, en este tipo de baterías, el ánodo cede electrones durante la descarga, cambiando químicamente, pero no destruyéndose, como en el caso de las primarias. Si obligamos al ánodo a aceptar electrones, este recobrará su composición original y decimos entonces que la batería se ha recargado. Vale. Para cargar una batería secundaria, solo habrá que someterla a una tensión mayor que la que proporciona en ese momento, conectando el positivo del cargador al positivo de batería y el negativo al negativo. Bueno, vamos a ver las dos baterías secundarias más empleadas en aeronaves, que son la batería de plomo ácido, que se emplea en aviación ligera, y la batería de níquel-cadmio en el resto de aeronaves. Batería de plomo ácido. Bueno, los automóviles y las aeronaves ligeras emplean baterías de plomo ácido. Lead Acid Battery. Vale, vamos a ver qué ocurre durante la descarga de esta batería. Bueno, en esta batería tenemos un electrolito que está formado por ácido sulfúrico, una disolución de ácido sulfúrico en agua. Entonces, en la descarga, este ácido sulfúrico se va a descomponer en el ion sulfato
y en 2 protones. En el ánodo está formado de plomo puro y este plomo va a reaccionar con el ion sulfato y formará, en la descarga se va formando sulfato de plomo que se deposita en el ánodo, en la placa. Para ello necesita desprenderse de 2 electrones, cargando negativamente el ánodo. Vale. Entonces aquí el plomo del ánodo con el ion sulfato procedente del electrolito va a formar sulfato de plomo y en esta reacción hay 2 electrones, ¿vale?, que se pueden poner en circulación, ¿vale?, que serán luego demandados por el cátodo. Entonces de aquí salen 2 electrones. En el cátodo, el electrodo positivo está compuesto de dióxido de plomo, depositado sobre una rejilla metálica. Pues aquí el plomo se separará del oxígeno, este dióxido de plomo se va a separar el plomo del oxígeno y unirse al ion sulfato para formar sulfato de plomo. Igual que en el ánodo, también se va a unir este plomo del óxido de plomo, se va a separar y se va a unir con el ion sulfato procedente del ácido sulfúrico y van a formar sulfato de plomo que también se va a depositar en las placas. Luego, estos protones procedentes del agua junto con el oxígeno del plomo van a formar agua. Y para formar estas reacciones van a demandar 2 electrones que son los que proceden del ánodo. De esta forma son capaces de proporcionar 2,1 voltios por celda en vacío. Vale. Las reacciones entonces las podemos ver aquí. A ver si lo vemos aquí. Vale, entonces tenemos el ánodo. En el ánodo tenemos el plomo, está formado de plomo. Lo vemos aquí otra vez un repaso. ¿Vale? Entonces este plomo, cuando se produce la descarga, se va a unir con el sulfato procedente del ácido sulfúrico que hay disuelto en el agua en el electrolito. Sulfato y plomo van a formar sulfato de plomo que se va a depositar en la placa. Y aquí, en esta reacción se desprenden, digamos, 2 electrones que van a circular por aquí, van a circular del ánodo al cátodo. Y como tengo aquí un flujo de electrones, pues cualquier dispositivo que yo conecte entre ánodo y cátodo, pues va a funcionar. Por ejemplo, aquí que tengo una bombilla, pues iluminará la bombilla esta circulación de electrones. En el cátodo tengo eso, óxido de plomo, y entonces este plomo, el óxido de plomo se va a separar el oxígeno del plomo, este plomo se va a unir con el ion sulfato procedente del ácido sulfúrico del electrolito y van a formar sulfato de plomo que se va a depositar en la placa. Y esta reacción demanda electrones, que son los que vienen del ánodo, para acá, para que se produzcan estas reacciones. Y luego el oxígeno que nos queda procedente del óxido de plomo y los protones del ácido sulfúrico se van a unir y van a formar agua. Por lo tanto, cuando la batería se está descargando, vemos que se va a depositar sulfato de plomo en las placas y que cada vez va a haber más agua en el electrolito y menos ácido sulfúrico. Vale. Entonces, aquí como resumen, durante la descarga, parte del sulfato presente en el electrolito reaccionará con el plomo del ánodo depositándose en este. En el cátodo, el plomo se separa del oxígeno y reacciona con el sulfato presente en el electrolito, acumulándose en el propio electrodo. Además, en el cátodo se produce agua que se diluirá en el electrolito. En definitiva, según la batería se descarga, habrá menos iones de sulfato e hidrógeno y más agua. Cada vez habrá más agua disuelta formando parte del electrolito. Según la batería se descarga, habrá menos ácido sulfúrico y más agua. Como la densidad del ácido sulfúrico es mayor que la del agua, cuando se descarga la batería la densidad del electrolito va bajando progresivamente porque va habiendo más agua y menos ácido.
Entonces, esto nos permite determinar el estado de carga de una batería midiendo su densidad o la gravedad específica de su electrolito. La gravedad específica se mide con un hidrómetro. El hidrómetro es esto, que es una perilla de goma. Es una perilla de goma unida a un recipiente cilíndrico de vidrio. Internamente tiene un flotador. Entonces, esto se introduce, entre la batería se quitan los vasos y dentro de los vasos se introduce esto, se presiona la perilla y cuando se suelta la perilla se llena este vidrio de electrolito. Vale, entonces aquí este flotador, según tenga más o menos densidad, va a flotar más o menos. Y el nivel de líquido que tengo aquí enrasa con una escala y medirá la batería, la densidad que tiene el electrolito, la densidad del electrolito o el porcentaje de carga de la batería, que está impreso en este flotador, en estas líneas. Vale, entonces lo que veíamos aquí, se introduce la boquilla en la batería, empleando la perilla se succiona el electrolito. Cuando mayor sea la densidad del líquido, mayor será la flotabilidad. Se considera que la batería está completamente cargada cuando la gravedad específica es de 1,28 y completamente descargada cuando su valor es de 1,15. Esta medida por sí sola no vale si no se corrige con la temperatura. Pues como los líquidos también se dilatan, cuando aumenta su temperatura, al dilatarse su volumen aumenta y su densidad baja, porque la densidad es masa partido por volumen. Entonces, al haber más volumen, pues la densidad baja, por lo que la flotabilidad también baja. Cuando se determina el estado de carga con un hidrómetro, se debe medir también la temperatura del electrolito, para tener en cuenta este efecto de la dilatación. Entonces, por cada 10 grados Fahrenheit por encima de 80, que es en centígrados 26,7 grados centígrados, deberemos sumar al resultado obtenido en el hidrómetro 0,004. Igualmente, por cada 10 grados Fahrenheit por debajo de 80 se deberá restar 0,004. Por tanto, la gravedad específica medida por el hidrómetro oscilará entre los 1,3 cuando está totalmente cargada y a bajas temperaturas, 40 Fahrenheit, y los 1,1 cuando está descargada y a elevada temperatura, 125 grados Fahrenheit. Bueno, el otro tipo de baterías secundarias que se usan ya en aviones comerciales son las de níquel-cadmio. Las baterías de níquel-cadmio tienen una relación capacidad-peso mayor que las de plomo-ácido, y esto las hace ideales para su empleo en aeronaves. Además, la tensión en bornes permanece prácticamente constante durante toda la descarga, mientras que las baterías de plomo-ácido, la tensión en sus bornes va disminuyendo progresivamente. Las baterías de níquel-cadmio son considerablemente más caras que las de plomo-ácido, empleándose en aeronaves impulsadas por motor de turbina, ya sean aviones o helicópteros. Vale, las reacciones químicas que tienen lugar durante la descarga de la batería son las siguientes. El electrolito está formado por una disolución de hidróxido potásico en agua. Entonces el hidróxido potásico se va a disociar en K+ y OH-. En el ánodo está formado por cadmio y el cadmio va a reaccionar con los iones de hidroxilo OH presentes en el electrolito y formará hidróxido de cadmio. Y como siempre en el ánodo se ceden electrones al electrodo cargándolo negativamente. ¿Vale? Entonces aquí en esta reacción, digamos, hay dos electrones que pongo en circulación. El cátodo está formado por oxihidróxido de níquel, el cual necesita dos electrones del electrodo y agua para formar hidróxido de níquel. Es decir, emplea los dos electrones que le vienen del ánodo
para, en su reacción, formar hidróxido de níquel. ¿Vale? Entonces, estas dos moléculas de oxihidróxido de níquel más agua más los dos electrones provenientes del ánodo forman hidróxido de níquel y dos iones hidroxilo. Vale, las reacciones de ánodo y cátodo son reversibles. La tensión en vacío de una batería de níquel-cadmio es de 1,28 voltios y su tensión de servicio 1,2 voltios. Vale. Vamos a ver estas reacciones un poco aquí. Lo que hemos dicho, el electrolito está formado de hidróxido potásico. Aquí hay cadmio en el ánodo. Este ánodo reacciona al cadmio con los grupos OH presentes en el electrolito, y en esta reacción dos electrones fluyen del ánodo al cátodo. Si conecto algo, cualquier consumidor, pues me va a funcionar. Y en el cátodo tengo las moléculas de oxihidróxido de níquel que necesitan dos electrones que vienen del ánodo y van a formar hidróxido de níquel, ¿vale? Y de aquí también van a ir dos iones hidroxilo al electrolito. Por lo tanto, aquí, como se puede ver, si nos fijamos en estas reacciones químicas de descarga, podemos observar que el potasio no interviene en las reacciones. Anteriormente, en las otras sí que el iosulfato del electrolito intervenía. Aquí el potasio no interviene. Y el hidroxilo H que necesita el cadmio lo proporciona el oxidróxido de níquel. Por tanto, la composición del electrolito no varía durante la descarga de la batería. Entonces, si no varía la composición del electrolito, la gravedad específica de las baterías de níquel-cadmio permanece constante en todo momento. No cambia la densidad del electrolito. Se mantiene en 1,210 a 22 grados. Por lo tanto, no podemos determinar su estado de carga empleando un hidrómetro, como hacíamos en las baterías de plomo ácido. La única manera de determinar el estado de carga de una batería de níquel-cadmio será midiendo la descarga. Por ejemplo, si una batería de 50 amperios hora completamente cargada la sometemos a una descarga de 50 amperios durante 45 minutos, habremos consumido 37,5 amperios hora. Bueno, ¿esto viene de qué? Claro, la capacidad sabemos que es la intensidad por el tiempo. Esta batería al 100% de capacidad, tiene 50 amperios hora. A esta batería la sometemos a una descarga de 50 amperios, pero durante 45 minutos. 45 minutos, si lo ponemos en horas, son 0,75 horas. Por lo tanto, ¿cuánto habremos consumido? Pues si multiplicamos la intensidad de descarga, que son 50 amperios, por las 0,75 horas, nos dan los 37,5 amperios hora que hemos consumido. Por lo tanto, la profundidad de la descarga será del 75%. 75% de la batería se ha descargado. Es decir, si el 100% de carga, la batería tiene una capacidad de 50 amperios hora, pues cuando se han consumido 37,5 amperios hora, pues tendrá X porcentaje de carga. Y ese porcentaje que se ha descargado, son 75%. Por lo tanto, está cargada al 25%. Las baterías de níquel-cadmio son capaces de mantener elevadas intensidades de descarga durante largos periodos de tiempo. Como norma general, una batería con una capacidad de 40 amperios hora podrá mantener una intensidad de descarga de 40 amperios durante una hora.
A esta capacidad se la denomina One Hour Rate. Esta facultad de las baterías de níquel-cadmio es muy práctica a la hora de evitar el hot start de un motor de turbina. El proceso de arranque de un motor de pistón, como el de un automóvil o el de una avioneta, dura apenas 2 o 3 segundos. Pero en cambio, cuando se arranca un motor de turbina, antes de inyectar combustible y accionar las bujías, la turbina debe haber alcanzado unas determinadas revoluciones, por lo que el motor de arranque funciona durante varios segundos, entre 10 y 30, dependiendo del motor. Un motor de arranque eléctrico demanda intensidades muy elevadas a la batería, hasta 150 amperios. Una batería de plomo ácido no será capaz de mantener una intensidad tan elevada durante el tiempo necesario, por lo que el motor de turbina no alcanzará las revoluciones requeridas y se producirá un hot start, lo que dañará el motor. En cambio, las baterías de níquel-cadmio sí que son capaces de proporcionar elevadas intensidades de descarga durante el tiempo necesario, evitando daños en el motor de turbina por sobretemperatura en el arranque. Se dice que una turbina ha sufrido un hot start o hang start cuando se ha superado la máxima EGT, temperatura de los gases de escape permitida, durante el arranque del motor. Esta situación se debe a un excesivo aporte de combustible o por intentar arrancar cuando las revoluciones son demasiado bajas. Durante la descarga de las baterías de níquel-cadmio se evapora agua, que es expulsada al exterior a través de un agujero de ventilación. Para restablecer el nivel de electrolitos se añadirá agua destilada cuando la batería se encuentre totalmente cargada. Durante la descarga los electrodos absorben el electrolito, por lo que el nivel de este baja. Si se añade agua destilada cuando la batería está descargada, mientras se carga, los electrodos empezarán a liberar el electrolito que habían absorbido, vomitando el exceso al exterior.